Este, y ahí calculamos el volumen en la mezcla, con la ecuación de la mezcla, ¿no? El volumen del líquido más la calidad por el volumen del gas, menos el volumen del líquido. Aquella ecuación que usamos cuando estábamos con las propiedades de los fluidos, ¿no? Y calculamos el volumen del gas cuando es una mezcla. Y a esa temperatura, a esa presión que está cambiando de fase en el diagramita de campana, tiene su temperatura de saturación, que es de 179,88 grados centígrados. Y de repente nos dice que cambió a 100 grados cuando se volvió completamente líquido saturado. Quiere decir que el 10% de vapor que había se convirtió en líquido y por lo tanto debe de haber cambiado la presión forzosamente, porque ya no hay un gas que esté ejerciendo la presión de trabajo. O sea, los problemas son relativamente simples. Lo que pasa es que hay que analizar qué está pasando con el fluido. Entonces, si el problema me dice que venía a 1000 kilopascales cuando estaba cambiando de fase, pero cuando llegó a líquido saturado y se volvió completamente líquido, me da otra temperatura diferente de la que yo sé que debe de tener cuando llegó a líquido saturado a 1000 kilopascales, que sería de 179,88. Entonces se pregunta uno, ¿qué pasó entonces? Llegó el fluido a 1000 kilopascales y el 10% de vapor que restaba, cuando llegó a líquido saturado a la orilla de la campana, ahí también debería de tener 1000 kilopascales, ¿no? Porque la presión es constante. Mas, sin embargo, nos dice que la temperatura en ese punto es de 100 grados centígrados y no de 179 que debería de tener. Eso nos indica inmediatamente que cambió la presión, porque ya es otra temperatura diferente a la temperatura de saturación. Cambió la presión hacia dónde, hacia abajo, ¿no? Hay una presión menor. Entonces, en el punto final, hacemos el análisis ahí y decimos en qué forma está el fluido en el punto final, qué datos conozco. Ya calculé el volumen inicial con la calidad ahí de punto 10 y la presión y el líquido, ya sabemos cómo calcular la mezcla ahí. Pero en el punto final, para sacar el volumen 2, ¿qué datos tengo? Líquido saturado a 100 grados centígrados. Ya no es la misma presión, ¿verdad? Porque cambió la temperatura de saturación. Entonces vamos a la tabla y sabemos que a 100 grados centígrados la presión es 101,3 kilopascales, o sea, una atmósfera, porque es puro líquido ya. Entonces con eso determinamos el volumen que tiene ahí mi fluido, líquido saturado, y lo leo, 0.0010 y felicito. Pero cuando queremos aplicar la ecuación, decimos a China, ¿cómo calculo la presión? Si presión es P diferencial de B, los volúmenes ya los tengo, no hay problema, volumen 1, volumen 2. Pero me dice que la presión es constante. ¿Cuál presión utilizo si la presión que había era 1000 kilopascales y terminó a 100 kilopascales, 101,3? No tenemos una ecuación. Más sin embargo, si hacemos el diagramita, nos damos cuenta de que es un triangulito perfecto. No hay problema para calcular este, el trabajo de forma gráfica, y no gráfica, sino aplicando el cambio, el área que está abajo del el triangulito. ¿Qué área tiene ese triangulito? Base por altura, ¿no? Entre 2. La base es volumen 2 menos volumen 1, es la línea abajo. La altura va a ser presión 2 menos presión 1. Pero eso me da un triángulo completo, así, ¿no? La base de un triángulo es base por altura. Entonces, como es la mitad de un cuadradito, le ponemos entre 2, porque un triangulito así tiene otro igualito inverso, forma un cuadrado, ¿no? Entonces, base por altura entre 2 me da el área del triángulo. Entonces, para los que por ahí estuvimos viéndolo ayer, por eso es que pusimos presión 2 menos presión 1 entre 2 por el cambio de volumen. Y ya salió el problema. No da exactamente el resultado del libro, no sé por qué. Serán por las decimales hoy, pero da muy cercano el resultado. Bien. Entonces, hay que atender de todo, pues. O sea, realmente cuando vi el problema ese dije, chingos, no, si no tenemos una ecuación donde esté cambiando. Ese tipo de procesos se llaman procesos politrópicos, cuando cambia la presión y cambia el volumen. Pero no estamos ahorita todavía viendo procesos politrópicos. Entonces había que resolverlo visualizando el concepto de que el área bajo la curva es el trabajo de frontera.
¿Ok? Entonces, esto con respecto a ese problema. Entonces vamos a entrar como, al final de cuentas, cuando estemos trabajando con la energía, tendremos que volver a calcular el trabajo, porque el trabajo está dentro de la ecuación de energía. No tiene sentido seguir haciendo más problemas de trabajo cuando vamos a volver a hacerlos cuando estemos trabajando. Vamos a hacer problemitos donde nos diga, calcule la energía. Y para calcular la energía necesito el trabajo de frontera. Hay que calcular el trabajo de frontera y luego calculamos la energía. Entonces vamos a entrar por esta razón ya directamente a el balance de energía o lo que es el cálculo de energía en sistemas cerrados. Entonces, primeramente tenemos que definir o volver a recordar lo que eran los sistemas, ¿no? Lo vimos allá al inicio cuando empezamos con las propiedades termodinámicas, que definimos los diferentes sistemas que había, sistemas abiertos, sistemas cerrados. Entonces, un sistema cerrado, ¿recuerden? No? Creo que lo evaluamos en el examen, ¿no? Sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado, ¿no? Donde no transfiere nada, ¿no? Pues, pero vamos a recordarlo nuevamente, en un sistema cerrado es aquel en el cual no fluye la masa. Recuerden que el concepto de si es abierto o es cerrado no es la energía, porque la energía puede fluir a través de las paredes de un recipiente. Es la masa. Un tanque de almacenamiento es un sistema cerrado. Un extinguidor es un sistema cerrado. Un tanque de gas es un sistema cerrado. Cualquier recipiente que esté conteniendo un fluido y no fluya la masa en un momento, cuando esté haciendo yo mi cálculo termodinámico, la masa no esté fluyendo, se denominan sistemas cerrados. ¿Okay? Y el sistema abierto, pues es aquel en el que sí fluye la masa. Quiere decir que si tengo una turbina, que es un dispositivo de unas aletitas, ¿no? Todos conocemos las turbinitas, ¿no? Que son como, recuerden aquellos los molinos de paletas, ¿no? De molinos de agua de paletas que se usaban en la antigüedad. Esa es una turbinita, ¿no? Los aires acondicionados tienen una turbinita, ¿no? Es como un abanico que tiene aletas. Una turbina es un sistema abierto, porque el fluido pasa a través de la turbina, entra y sale de la turbina y hace el trabajo adentro de la turbina. Un compresor es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque cuando estoy comprimiendo algo, está entrando masa al tanque y está fluyendo la masa y luego va a fluir hacia afuera cuando saque el aire del tanque. Ese es un sistema abierto, para que identifiquen lo que es un sistema cerrado de un sistema abierto. Una bomba, un compresor, una turbina, son sistemas abiertos. Y un sistema cerrado, pues es aquel recipiente que tiene contenido un fluido en un determinado momento se almacenó, pero ahí se quedó. El fluido ahí se quedó almacenado y ahí le voy a calcular sus propiedades termodinámicas. O el trabajo de frontera, o le voy a calcular la energía que transfiere o la energía que absorbe, ¿sí? Entonces, para que identifiquemos lo que es el sistema cerrado. Hay sistemas cerrados flexibles, como ya vimos, en aquel en el cual cambia su volumen. Un sistema cerrado flexible es el clásico cilindro émbolo que hemos estado trabajando hasta ahorita, la jeringa, pues donde contenemos el fluido para observar cómo se expande y cómo se contrae. Ese es un sistema cerrado flexible, donde sí cambia su volumen. Un globo, ustedes inflan un globo, va aumentando su tamaño, la presión se mantiene constante dentro del fluido del globo porque el volumen está cambiando y, y es un sistema cerrado flexible. Un tanque, un extinguidor, que son rígidos, esos son sistemas cerrados, pues así, rígidos, no flexibles, en donde no cambia su volumen. Entonces, volviendo al punto, entonces lo que sí fluye es la energía, ¿no? Si nosotros dejamos un tanque en el sol, en la mañana tiene cierta presión y a mediodía con el calorón que hace aquí en verano, el tanque tiene otra presión y lo podemos ver. Si quieren, bueno, ustedes no, pues yo en el negocio sí tengo el tanque con un manómetro de presión ahí y en la mañana tomo la lectura y puedo observar la presión ahí y a mediodía si me subo a tomar la lectura nuevamente del gas que se consumió, observo el manómetro y tiene una presión mucho más alta por el calor, ¿no? Entonces los sistemas cerrados sí permiten el paso de la energía en ambos sentidos, a menos que sea un sistema aislado. Entonces, ese ya es otra cosa, ¿no? Si agarramos el tanque y lo recubrimos de poliuretano estriado, ese que ponen en los techos
aislar las casas y lo recubrimos, ¿no? Todo de corcho por afuera, un corcho sintético, es como un corcho sintético. Entonces lo volvemos un sistema aislado, en donde ya no dejamos que la energía fluya a través de las paredes y se vuelve un sistema aislado. No existen los sistemas 100% aislados, eso lo sabemos, pero sí mantienen la energía almacenada un buen tiempo, ¿no? Suficiente para manejar el fluido. Entonces, esos son los sistemas cerrados y con ellos vamos a trabajar en el cálculo de energía y en una segunda parte vamos a ver sistemas abiertos. Entonces, vamos a iniciar entonces, dice aquí, vamos a trabajar con sistemas de gases ideales, ya sabemos eso, ¿no? Hasta ahorita hemos estado calculando el trabajo y todas estas propiedades como sistemas ideales, porque sabemos que así es al inicio. Después, si necesitamos alguna propiedad que hayamos calculado con la ecuación del gas ideal, tendremos que corregirla con el factor Z o Van der Waals. Eso ya lo sabemos. Los problemas que hemos hecho hasta ahorita, que son el agua, la leemos de una tabla, por eso no hemos necesitado corregir ningún cálculo de trabajo, porque leemos el dato de una tabla termodinámica y esos son datos reales. Si yo calculara algún dato del agua con la ley del gas ideal, ahí ya no. Sí, entonces realmente el agua, como siempre tenemos tablas termodinámicas, pues siempre usamos las tablas termodinámicas. Ya usamos la ecuación de los gases ideales para gases que no tengamos tablas, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es la energía interna y el calor. Ya habíamos definido lo que era la energía interna allá al inicio. ¿Quién me comenta qué es la energía interna? Cuando definimos las propiedades, presión, temperatura, volumen, luego dijimos que la energía interna y que la entalpía era ahí algo de que vamos a ver la entalpía en sistemas abiertos, aunque también la podemos usar en sistemas cerrados. Y luego vimos la entropía, que dijimos que la entropía no la íbamos a trabajar. Más adelante hay materias de termodinámica aplicada en lo cual vamos a trabajar con entropía. Entonces, la energía interna, ¿qué es la energía interna? ¿Quién tiene una idea? Cualquier idea que tengan de la energía interna. Creo que el mismo nombre nos da una idea, ¿no? De lo que es la energía interna, ¿no? Todos tenemos energía interna, ¿no? Porque existimos. Será la energía que contiene un sistema. ¿Se acuerdan? A nivel macroscópico. Bueno, molecular. No nos vamos a ir a nivel macroscópico molecular, ¿no? No nos vamos a ir a los átomos, ¿no? Microscópico. Pero en forma molecular, sí. En forma molecular, ¿qué es la energía interna, no? No se acuerdan. Ese concepto lo tienen que memorizar y aprenderse, ¿no? Que lo van a usar mucho, la energía interna y la entalpía. Como ingenieros no se van a poder quitar eso. Sí, sí. Están estudiando una carrera de ingeniería y como la energía, el uso de la energía y el trabajo. Permítanme. Ahorita. Voy a abrir una puerta, no, ahorita vengo. En lo que piensas de la energía interna.
pero no había entrenado desde hace meses, desde la pandemia de marzo. No más un café. Todo. Ok. Ya regresé. Muy bien, la energía interna es la energía que tiene una sustancia. ¿Por qué es esa sustancia? Por eso es energía interna. Porque existe. O sea, un átomo de hidrógeno tiene energía interna. Porque es un átomo de hidrógeno. ¿Y esa energía interna dónde está? Pues está en la energía de los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo. Está en las fuerzas nucleares adentro del núcleo del átomo. Los protones y los neutrones. Bueno, en este caso sí es hidrógeno, hay un protón ahí nada más. Pero tiene su fuerza nuclear en el centro. Tienen energía potencial microscópica, energía cinética, energía de enlace, cuando se une a otra molécula de hidrógeno para formar, a otro átomo de hidrógeno para formar una molécula, y ya existe el hidrógeno como una molécula gaseosa. Las energías de enlace forman parte de esa energía interna. ¿Por qué? Porque con esa energía es como se mantiene unido y forma una molécula de hidrógeno, un átomo, o hidrógeno gaseoso, pues una molécula diatómica. Esa es la energía interna, no se la puedo quitar, porque si le quito la energía interna, destruyo el átomo, ¿no? Ya no sería un átomo. Por eso se llama energía interna. Y yo siempre la defino así como es la suma de todas esas pequeñas energías intermoleculares e interatómicas que tiene una sustancia, por el hecho de que es esa sustancia. Por eso esa sustancia existe y es como es. Si le quito esas energías, ya no es la misma sustancia, la destruyo. Nosotros también tenemos una energía interna. Si nos quitan esa energía interna, pues nos morimos, dejamos de existir, ¿sí? Entonces, es muy fácil de interpretar lo que es la energía interna. Entonces, está presente en cualquier sustancia, en cualquier compuesto, en cualquier cosa que exista en el universo. Y el calor, pues el calor es la energía que entra o sale de mi sistema, ¿ok? Ya definimos el trabajo. El trabajo también es un tipo de energía que entra o sale a mi sistema cuando se expande el fluido y cuando se contrae el fluido. Y lo denominamos hasta ahorita trabajo de frontera. Entonces ya tenemos el trabajo. Ahora la energía interna está dentro de ese fluido que se está expandiendo y se está contrayendo. ¿Y por qué se expande y por qué se contrae? Porque hay un flujo de calor que está entrando al gas y ese calor es Q, o sea, así se le conoce como Q. Entonces ya tenemos tres tipos de energía en mi sistema, en ese gas que está expandiéndose o contrayéndose que hemos trabajado hasta ahorita. Su energía interna, porque es hidrógeno, porque así existe el hidrógeno. El calor que está entrando a ese tanque a través de las paredes y que hacen que ese gas se expanda y transforme ese calor que está absorbiendo, lo transforma en trabajo para expandirse, y ese es el trabajo de frontera. Fíjense cómo existen tres propiedades termodinámicas, energéticas en este proceso: trabajo, energía interna y calor. Y los tres están unidos, no pueden existir por separado, tienen que estar unidos los tres para que se lleve a cabo ese proceso termodinámico. ¿Okay? Porque de ahí vamos a derivar la ecuación de la primera ley para el cálculo de la energía. Observen que en ese sistema tenemos propiedades internas y propiedades externas, termodinámicas, energéticas. ¿Cuál es una propiedad o cuál tipo, bueno, qué energía es interna a mi fluido? Pues hasta ahorita ya definimos la energía interna. De hecho, trae el nombre interno en la definición. La energía que le pertenece al fluido es la energía interna. U la vamos a conocer como U. Una U mayúscula si es la energía interna total, o una U minúscula si es la energía interna específica. De hecho, chequen sus tablas termodinámicas de agua y chequen que está la energía interna, luego está la entalpía y luego está la entropía. La energía interna nos dice kilojoules por kilogramo de masa. Es una energía interna específica con respecto a cierta cantidad de masa. Es una U minúscula lo que tenemos en las tablas periódicas, en las tablas de propiedades de agua.
todas las propiedades son minúsculas, porque están en función de la masa. Y si son totales, ya se convierten en B mayúscula, U mayúscula, H mayúscula, y ya sabemos que esa ya la multipliqué por la cantidad de masa, y es la energía total, kilojoules solamente. ¿Ok? Entonces tenemos la específica y la total, y se denomina con una U. Entonces dice, tenemos un ejemplo muy específico, como lo vimos ahorita, ya lo que platiqué, ¿no? Si tengo un sistema, un gas confinado en un recipiente, y ejerzo un trabajo sobre él, o sea, le conecto un motorcito con una turbinita ahí, o una hélice, entonces estoy transfiriendo trabajo al fluido. Es un trabajo mecánico que estoy haciendo con el fluido porque lo estoy agitando con la turbinita. Estoy transfiriendo trabajo al fluido. ¿Qué va a pasar con el fluido? ¿Qué efecto voy a tener si tengo una turbina adentro dando vueltas? Pues voy a transferirle energía al fluido, ¿no? Lo estoy movilizando y le estoy transfiriendo energía. Incluso lo voy a calentar. Si le transfiero mucho trabajo, entiendo que ese fluido se va a calentar porque le estoy transfiriendo energía en forma de trabajo, ¿sí? O también le puedo transferir energía en forma de calor, que ya sea que le acerque una fuente de calor al recipiente y le transfiera yo energía en forma de calor. Entonces, tengo entonces ese sistema que lo puedo modificar. ¿Y qué es lo que voy a modificar? Su energía interna. La energía interna del fluido es lo que voy a modificar. Porque ¿dónde va a almacenar el fluido el calor que está entrando? En la energía interna, ¿sí? Ahora, si el fluido tiene la capacidad de poderse expander, en lugar de almacenarse como energía interna, lo va a convertir en trabajo para expandirse. Y si en un determinado momento ya no se puede seguir expandiendo, porque el globo ese ya llegó a su límite y ya no se puede seguir expandiendo, no puede expandirse un globo hasta el infinito y más allá, entonces va a dejar de cambiar el volumen y la energía, el calor o el trabajo de la turbinita lo va a almacenar en su energía interna. Y eso tiene un efecto muy claro. Como ya no puede seguir cambiando de tamaño, porque ya el globo se estiró hasta donde pudo, la energía la va a almacenar adentro del fluido con su energía interna. Y eso va a hacer que las moléculas sean más energéticas porque ya no lo está convirtiendo en trabajo. Y eso va a hacer que se muevan más las moléculas y empieza a cambiar la presión, ¿sí? Entonces, si ese globo lo vamos a empezar a sentir que se pone duro, 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 ya no está cambiando de tamaño, pero cada vez más duro. ¿Hasta cuándo? Hasta que reviente. Porque las moléculas van a ser tan energéticas porque su energía interna está cambiando al absorber el calor y eso se manifiesta como un aumento de presión. Sabemos muy bien que la presión es el movimiento de las moléculas dentro de un recipiente. La masa que se está moviendo ejerce fuerza y es la presión. Entonces, con esto podemos definir una ecuación muy simple para un sistema cerrado. Y esa ecuación muy simple nos dice que la energía interna o la energía que está dentro de mi fluido es igual a las energías que están por fuera de mi fluido o por fuera de mi sistema. Si el sistema es este tanque, ¿qué energías están adentro en un momento dado? Pues la energía interna del fluido, la energía cinética de sus moléculas y la energía potencial de sus moléculas. Son las tres energías que hay adentro del fluido. Observen que no hay más energías ahí. Su energía interna, porque es ese fluido, el movimiento que tienen las moléculas le da una energía cinética y la posición que tienen las moléculas con respecto del fondo del tanque, por ejemplo, la molécula que está más arriba en el tanque tiene una energía potencial, mientras que la molécula que está en el fondo del tanque tiene una energía potencial de 0, pero la de arriba tiene una energía potencial máxima. Entonces mi fluido tiene esas tres energías, ¿no? Por el hecho de estar confinado en ese recipiente. Una energía interna, una energía cinética y una energía potencial. Y afuera, las energías que están por fuera y que en un determinado momento pueden entrar a mi fluido o salir de mi sistema, es el calor y el trabajo. Entonces puedo hacer una igualación, decir que todo el balance de energía es igual a las energías que están dentro de mi sistema, A
son iguales a las energías que entran o salen de mi sistema o que están en un determinado momento afuera de mi sistema. Entonces, energía interna, U, no sé si esté por aquí, la ecuación. Déjame checar. Nomás para que no quede nomás expresado. Ok, nos vamos a apoyar con este. Aquí tenemos el sistema, ¿sí? Podemos observar que el trabajo y el calor pueden entrar o salir de mi sistema. Y aquí adentro, en mi sistema, lo que tenemos es la energía, dice, la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Eso es igual al calor y al trabajo. Ok, lo que expresábamos ahorita. Puedo hacer ese balance en mi sistema. Todas las energías de adentro deben de ser iguales a las energías de afuera. Eso es un balance termodinámico. Es un equilibrio termodinámico. Pero como la energía cinética y la energía potencial en los sistemas cerrados son muy pequeñitos, en algún momento podemos calcularlos. Hay algunos problemitas por ahí que nos van a decir, calcule la energía cinética del gas confinado en un recipiente que tiene un volumen de medio metro cúbico. Pues eso es un tanquecito así, ¿no? Entonces, la velocidad que puedan tener las moléculas adentro de ese dispositivo tan pequeño es una velocidad cinética muy pequeña. Ahora, la energía potencial, que es con respecto del tamaño del recipiente, es todavía mucho más pequeñita. Por lo tanto, en el cálculos de termodinámica para la primera ley, en sistemas cerrados, se tiende a despreciar estas dos energías. No a eliminarlas, a despreciarlas. ¿Por qué despreciarlas? Porque si la energía interna vale 2900 kilojoules, la energía potencial vale 0.5 kilojoules, si lo calculamos. 0.5. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar la altura del recipiente por la masa, por la gravedad, me da la energía potencial. Y como la altura del recipiente es, no sé, 30 centímetros de alto, pues la energía potencial es infinitamente pequeña. 0.5 kilojoules en el mejor de los casos. 0.5 contra 2700 kilojoules, que es la energía interna, pues no pintan, ni el cálculo, ¿no? Se nos pierden ahí en los decimales, ahí se nos va a perder la energía potencial. Lo mismo ocurre con la cinética. A lo mejor la cinética nos da 3.5 o 5 kilojoules, es un poquito más grande. Pero sigue siendo muy pequeño, 5 contra 2700, no pinta. Pero habrá problemas en que nos lo pidan. Entonces hay que acordarnos que la ecuación completa para el cálculo de la energía en un sistema cerrado está involucrando esas dos energías, ¿no? La energía cinética más la energía potencial más la energía interna son iguales al calor menos el trabajo. ¿Ok? ¿Y por qué menos? Porque recuerden que cuando el fluido se expande es negativo y cuando el fluido se contrae es positivo. Entonces hay que visualizar el signo, siempre nos indica el comportamiento de la propiedad, ¿no? Entonces, si simplificamos la ecuación y despreciamos la energía cinética y la energía potencial, nos va a quedar que la ecuación de energía para la primera ley en sistemas cerrados es igual a Q menos W es igual a la diferencial de U o al cambio de energía interna. Chequen que el calor y el trabajo no se expresan como cambio, ¿no? Porque esos no cambian. Esos o entran o salen de mi sistema. Lo que está cambiando porque entre o salga trabajo o calor de mi sistema es la energía interna. Esa sí cambia, ¿no? De una energía interna inicial a una energía interna final. Si considero ahí la energía cinética, pues también sería el cambio de energía cinética, como está acá, ¿no? El cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. Entonces, no las expresamos en la ecuación, pero ahí están presentes. Si en un momento nos lo pide algún problema, sabemos que esas dos energías ahí están y se pueden calcular, ¿no? Entonces, nuestra ecuación de la primera ley para un sistema cerrado es esa. El cambio de energía interna o la energía interna cambia porque entre o salga calor o trabajo de mi fluido, de mi sistema, de mi tanque, de lo que sea, ¿no?
Entonces hay que anotar esa ecuacióncita porque esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces, déjenme checar aquí, esto ya. Es muy simple el concepto matemático. De la primera ley. Eso es todo. Y como les comentaba, ¿cuál es la complicación de la primera ley? Que hay que aplicar todo lo que ya aprendimos, ¿no? Hay que aplicar, definir cómo se encuentra el fluido de mi sistema, definir cuál es el trabajo que está ejerciendo ese fluido, porque chequen que en la ecuación está el trabajo. Este trabajo para un sistema cerrado es el trabajo de frontera. Todavía no involucramos un trabajo termodinámico externo, ¿no? Este es el trabajo de frontera, es WB. Entonces hay que estimar el trabajo WB, como ya lo hemos visto en los problemitas, ¿eh? Que cómo se calcula, que hay que aplicar todo lo que aprendimos anteriormente, ¿no? Y la energía interna ese no es problema, porque esa es una propiedad termodinámica que está en las tablas. Yo puedo leer la energía interna, pero necesito la presión y la temperatura de mi fluido, ¿no? Y saber en qué estado termodinámico, en qué fase está mi fluido. Si está como vapor sobrecalentado, voy a leer la energía interna en la tabla de vapor sobrecalentado. O si está como líquido saturado, pues lo leo en líquido saturado, vapor saturado. Seguimos aplicando lo mismo. Hay que aplicar el mismo análisis termodinámico que hemos estado desarrollando durante prácticamente todo el semestre. Porque la aplicación de la ecuación es lo más simple que puede existir. Porque no tiene más que 3 términos. El calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra ecuación y eso es lo que significa cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, cuando el calor entra a mi sistema, se absorbe en mi sistema, lo consideramos positivo. Y cuando el calor sale de mi sistema, lógicamente se pierde, se absorbe a los alrededores, se considera negativo. Entonces, el calor, aquí, esta expresión matemática de la primera ley es una expresión que yo le llamo, o se le denomina algebraica, ¿no? O sea, está expresada la propiedad, pero hay que cuidar el sentido de la propiedad para interpretar el signo que le vamos a poner. Porque si el calor está saliendo, en esa expresión tendré que sustituirlo como negativo, ¿sí? Menos Q, cuando esté haciendo los cálculos. Y no así positivo como está ahí. Aquí está reflejando simplemente que está el calor ahí, ¿no? Entonces lo vamos a ver en los ejemplitos, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre la expresión o la ecuación de la primera ley. ¿Qué significa? Significa cómo cambia la energía interna de mi fluido cuando absorbe o pierde calor. Y cuando absorbe calor, realiza un trabajo de expansión. Y cuando pierde calor, realiza un trabajo de compresión, o sea, se reduce el volumen de mi fluido. Eso es lo que expresa la primera ley simplemente. Ese comportamiento que hay de la energía interna de mi fluido cuando está sometido a esas condiciones termodinámicas, ¿no? De un flujo de calor y un proceso en el cual pueda expandirse. Si no puede expandirse, seguimos manejando los mismos criterios. Puede absorber calor, pero si no se puede expandir, no hay trabajo de frontera. Es lo mismo, ¿no? Recuerden que los problemitas que hemos resuelto hasta ahorita, ¿qué dice el problemita? Chequen lo que dice aquí. Una masa de aire, bla, 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 de los de tarea, ¿no? Y luego dice, durante el proceso se retira calor. Pero no nos dice cuánto calor ni nada, ¿no? Se retira calor. Entendemos entonces que mi fluido se va a contraer, se va a comprimir. Entonces, no nos dice calcule el calor que se pierde. Ese es el cambio que va a haber con los problemas que vamos a hacer ahora. Nos va a pedir que calculemos el calor que se absorbe o el calor que se pierde durante el proceso, en el cual se involucra el trabajo, mediante la ecuación de la primera ley. Esa es la diferencia entre los problemas que hemos resuelto ahorita y los que vamos a resolver, ¿no? De que ahora vamos a estimar esa energía que entra o sale de mi sistema, bajo los mismos principios. Si el recipiente es rígido, no hay trabajo de frontera, ¿ok? Para
solucionar los problemas en forma muy práctica, ¿no? Entonces, antes de resolver problemitas bueno, ya son las 10:50, para no dejar los calores específicos muchos, pues no son más que dos laminitas, ¿no? Vamos. Así como existe una ecuación de la primera ley en función de las energías, porque todas son energías, ¿no? La energía interna, pues energía interna. El trabajo es una energía y el calor es una energía. ¿Dónde se encuentra la energía? Es el nombre que le damos, ¿no? Y con esas energías las metemos en una ecuacioncita y ya podemos hacer cálculos. Pero ¿qué pasa cuando no conozco en sí cuánto vale la energía interna o cuánto vale el trabajo y me pide calcular el calor? Tenemos que tener o debemos de tener otra manera de calcular ese calor sin que dependamos de las propiedades termodinámicas de trabajo y energía interna, porque no siempre vamos a conocer estas dos propiedades como para poder sustituir en la ecuación de la primera ley y poder estimar el trabajo. El calor, perdón. Entonces, para esto existen otras propiedades de los fluidos, ya también conocidos por nosotros, que se llaman calores específicos. ¿Sí? Entonces dice el calor específico, no es para dejarlo en introducción, ¿no? El calor específico se define como la energía requerida para elevar 1 grado de temperatura, la masa, dice, o la unidad de masa de una sustancia. Así es como se mide el calor específico, con los calorímetros. No sé si en algún momento han hecho esa práctica en laboratorio, con un calorímetro, medir cuánta energía absorbe cierta cantidad de agua, y después con esa energía que le estamos proveyendo ahí con un mechero de Bunsen o con algo ahí al calorímetro, podemos medir cuánta energía absorbió y eso se denomina su calor específico. ¿Cuánta energía puede almacenar una sustancia, no? ¿Hasta dónde? Hasta cuando cambie 1 grado su temperatura. Debemos de poner un tope, ¿no? Porque si no, pues eso quedaría arbitrario. Checamos cuánta energía absorbió cuando vemos que cambió 1 grado su temperatura. Estaba a 20, subió a 21 y con el calorímetro medimos el calor absorbido. No directamente, no, se hace indirectamente con las ecuaciones de balance de energía, pero se calcula con los datos de temperatura del calorímetro. Entonces, esa es la capacidad calorífica. Quiere decir que todos los gases, dependiendo de su molécula y de sus características moleculares o atómicas, tienen cierta capacidad para absorber energía. Entonces, sabemos que el agua es uno de los fluidos que más energía puede absorber. Su capacidad calorífica de absorción es muy grande, por eso se utiliza como fluido de trabajo. Por eso tiene un punto crítico tan alto, ¿no? De 22 atmósferas, ¿sí? Porque como puede absorber tanta energía, pues tiene una campana muy alta, tiene valores críticos muy altos. Si pueden absorber muy poquita energía, tienen valores críticos muy bajos, o sea, tienen temperaturas muy bajas y ya no pueden absorber más energía porque dejarían de ser lo que son. Entonces, todo está unido, ¿no? Dentro de las propiedades de un fluido. Entonces, esa capacidad de medir energía es lo que se denomina como calor de absorber o en el caso de absorber, ¿no? La energía que absorbe es la misma energía que puede ceder. Eso no suena lógico, no se va a quedar la energía almacenada ahí para toda la vida, ¿no? Entonces, en un determinado momento la va a ceder. Entonces, se denomina calor específico, ¿no? Entonces, mañana definimos las ecuaciones. Son 2 ecuacioncitas para calcular el calor, que están aquí, de la primera ley, para calcular el calor en forma independiente de la ecuación de la primera ley y tener más herramientas para resolver problemas, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda, si no, nos vemos el día de mañana y ya mañana resolvemos algunos problemitas. Rápido vamos a ver las 2 ecuaciones de calor, que son muy simples, y resolvemos un problema mañana para que vayan viendo cómo se aplica la primera ley, ¿no? De energía. ¿Sale?